Hay 5 errores muy comunes a la hora de sombrear los retratos que ustedes tienen que evitar para que sus dibujos se vean más sólidos, más 3D y más profesionales. Hace muchos años que enseño dibujo, tuve miles de alumnos, vi miles de dibujos de ellos y les puedo asegurar que si es posible que ustedes no estén cometiendo estos 5 errores, es muy probable que sí estén cometiendo algunos de todos estos. Acá vamos con los 5 errores más comunes de sombreado y cómo solucionarlos. Incoherencia en la ubicación de las sombras. Quiero empezar aclarando una cosa. Antes de meternos en el mundo de sombreado y los tonos y los valores y las transiciones y todo eso que es un gran mundo, un gran lío, tienen que asegurarse de que su dibujo esté bien, que las proporciones estén bien, que ya hayan definido las formas de sombras, que esté todo planeado para empezar a sombrear, ¿sí? Porque muchas veces el error no está en las sombras, en el tono, sino en las proporciones y en las formas de sombras, no en el tono. Entonces, suponiendo que ustedes tienen todo eso bien resuelto, vamos con este primer error de sombreado. Cuando empiezan a sombrear, siempre tienen que tener en mente de dónde viene la luz, dónde está nuestra fuente de luz. ¿Por qué es importante esto? Porque del lado contrario va a estar la sombra. Entonces, a lo que me refiero cuando digo de incoherencia en el lugar de la sombra, es que muchas veces ustedes tienen la luz de un lado, debería estar la sombra del otro, y empezamos a confundirnos y lo que empieza a pasar es que del lado de la sombra empiezan a aparecer luces o del lado donde está la luz empiezan a aparecer sombras. Eso es incoherente. Recuerden que nosotros dibujamos en 2D, en 2 dimensiones, en un plano chato que es el papel, y siempre lo que tratamos de hacer es comunicar o expresar o sí, generar la ilusión de las 3 dimensiones. La única forma que nosotros tenemos para representar esas 3 dimensiones son las sombras. Entonces, si ubicamos mal las sombras, estaríamos rompiendo las reglas del mundo en el que queremos representar. Un ejemplo bien tonto es, imagínense que ustedes están dibujando un baño de una casa, y están dibujando la bacha y la bañera y todo, y de repente el inodoro lo dibujan puesto en el techo dado vuelta. O sea, hay algo que no está funcionando. Volviendo al dibujo, las sombras tienen que ser coherentes con respecto a donde está nuestra fuente de luz. Acá van algunos ejemplos. Elegí este primer dibujo porque me parece que se ve claramente el tema de las luces y sombras y lo que estamos hablando básicamente. Entonces, primero, fuente de luz arriba a la derecha, ¿sí? Y la luz baja hacia abajo a la izquierda. Eso quiere decir que las sombras van a estar en la punta contraria, como decíamos hace un momento. ¿Bien? Lo que quiero que entiendan ustedes es que si yo empezara a hacer sombras de este lado, del lado de la luz, esto va a funcionar mal, o sea, va a dejar de funcionar. Lo mismo pasaría si yo empiezo a hacer sombras de este de este lado, estaría yendo al revés, sería incoherente con respecto al planteo que yo hago de dónde está la luz, mi fuente de luz. Es muy importante que ustedes razonen esto mientras dibujan y que no caigan en estas incoherencias de las que estoy hablando. Ahora les voy a mostrar un ejemplo más. Acá tenemos a la señora, tenemos la fuente de luz, no sé si la llegan a ver ahí, arriba a la izquierda y va hacia abajo a la derecha. Por ende, las sombras van de la punta de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda. Y por ende, yo debería tratar de no meter luces abajo a la derecha, sino sombras. Y debería tratar no meter sombras arriba a la izquierda. O sea, sería raro que yo empiece a trabajar sombras en el pelo de la mujer, arriba a la izquierda, o en la cara, en los pómulos, que les empiece a poner sombras ahí. ¿Por qué? Porque de ese lado está viniendo la luz. Entonces, lo que tienen que hacer para evitar incoherencias con respecto a las luces y sombras es preguntarse dónde está la fuente de luz y después seguir las reglas del mundo que me planteo. Si la luz viene de la izquierda, la sombra está de la derecha. Por ende, no voy a hacer luces del lado de derecho. Dibujan demasiado claro. Muchos tienen miedo de arruinar el dibujo sombreándolo todo y terminan dejándolo demasiado clarito. Error. No le tengan miedo a la sombra. Como dije antes, la sombra es nuestra aliada para lograr que nuestros dibujos sean más 3D. Para hacer que una forma se destaque o salga el volumen hacia afuera, yo lo que tengo que hacer es iluminarla. Para poder iluminarla, primero tiene que estar oscura. Entonces es importante que ustedes tengan toda una base, toda una capa de valor en el dibujo
para que después con la goma nosotros podamos rescatar esas luces y, como digo, hacer la forma más volumétrica sacándolo hacia afuera, pensando como un escultor, ¿no? Si su dibujo está demasiado claro, demasiado blanco, demasiado parecido al fondo, o sea, al blanco del papel, va a ser imposible que ustedes con la goma reaviven esas luces. Así que acostúmbrense a que su dibujo esté siempre por lo menos un tono más oscuro, todo el dibujo, que el blanco del papel. Acá vamos con algunos ejemplos. Fíjense, las partes que yo quiero hacer más volumétricas, que sean más 3D, con más, que las formas salgan más para afuera, como si esto fuese una escultura, van a ser estas, ¿no? La de la cara. Yo decidí trabajar en la cara y hacer bien 3D la cara. Entonces, fíjense cómo todo ese área de la cara tiene un tono parejo y después lo que hago es, con la goma, elegir dónde quiero yo resaltar volúmenes o sacar volúmenes para afuera. Recuerden siempre, traten de pensar como si ustedes fueran escultores. ¿Por qué insisto con lo de la escultura? Porque la escultura es 3D y la escultura maneja volúmenes de verdad. La gente que hace escultura trabaja en 3 dimensiones, nosotros en 2. Y tenemos que tratar, como les dije antes, de imitar esas 3 dimensiones. Ahora les voy a mostrar un ejemplo más. Ahí lo tienen y nuevamente yo trabajo con la goma donde quiero sacar los volúmenes hacia afuera y generar esa sensación nuevamente, ¿no?, de superficie o bien volumétrica en el dibujo. Pero repito, para poder hacer eso yo tengo que tener todo el área donde yo quiero resaltar esta cuestión con cierto valor. Si el dibujo está blanco, muy pegado al tono del fondo, no van a poder sacar esas luces con la goma, ¿sí? Así que prueben esto, no tengan miedo y prueben esto de darle una capa completa de valor a todo el dibujo para después con la goma hacer que las formas salgan para afuera. La famosa línea de contorno. Este es un clásico muy común y me parece súper importante que lo evitemos. Muchas veces tenemos una fuente de luz muy fuerte de un costado de un retrato, por ende tenemos iluminado todo el borde de la cabeza. Entonces tenemos un problema, tenemos un tono muy claro en la cabeza pegado a un tono muy claro que es el blanco del papel. Muchos lo que hacen es separan con una línea un tono del otro. Error. Para entender bien de lo que estoy hablando, el ejemplo que siempre doy es levanten su mano, pongan su mano enfrente de ustedes contra un fondo blanco y entiendan lo siguiente. De un lado van a tener el fondo blanco por detrás de la mano y por otro lado tenemos la mano. No hay una línea que separe la mano del fondo. Tenemos un valor en el fondo, blanco, y un valor en la mano, pero no hay línea que separa. Entonces lo mismo tenemos que llevar y representar en nuestros retratos. Básicamente lo que tenemos que hacer es generar un tono en nuestro dibujo que se separe del tono blanco del fondo y fíjense cómo cambia cuando está o cuando no está esa línea. Esa línea hace el dibujo que sea más, un poquito más infantil, como más ilustración, a veces como algunos le dicen como si fuese más un tatuaje, pero la realidad es que siempre tenemos un tono de un lado, otro del otro, no hay línea en el medio. Demasiados highlights. Entiendo perfectamente lo que está pasando acá. Uno a veces se copa y empieza a hacer luces por todos lados. Cuando ve que las luces funcionan y quedan bien, decimos, bueno, por ponerle más luces esto va a todavía mejorar, se va a ver más cool, más profesional, y es todo lo contrario. Imagínense una pelota de pool, imagínense una lamparita del otro lado. La lamparita está prendida, por supuesto, y díganme cuántos puntitos de luz, o sea, cuántos highlights, cuántos reflejos se generan en la pelota de pool. Espero que hayan dicho 1 porque si dijeron 5 estamos jodidos. De la misma forma tenemos que pensar en la cabeza. Imagínense la cabeza como una pelota, una fuente de luz. ¿Cuántos brillos directos, highlights fuertes, blancos vamos a tener? Posiblemente sea 1. ¿Dónde? En la parte más cercana de la cara a esa fuente de luz. Por lo general, la puntita de la nariz es un clásico, o el ojo, que es una superficie húmeda, o sea que refleja estilo espejo, como agua, un reflejo bien duro. A veces tenemos un highlight en el ojo, la nariz. Acá pueden ver, como si bien tengo muchas luces, la verdad, por todos lados, es un poquito una exageración, van a encontrar bastantes marcas de goma donde yo estoy sacando brillos, pero también pueden ver que los brillos más importantes son este y este. Entonces tengo 2 highlights, esos 2 highlights están en la nariz, que es la forma
más predominante o la que sale más afuera del cráneo y la que está más cerca de la fuente de luz. Entonces voy a sacar el color para que ustedes lo vean. Una vez que yo ya hice esta explicación, fíjense, ahí saqué el color y pueden ver cómo, si bien hay luces, no quiere decir que no las haya, las dos más importantes están en la puntita de la nariz y arriba. Esos serían los highlights principales de este dibujo. Quiero aclarar algo y pasarles un tip acá. El highlight es un punto que va a llamar la atención en nuestro dibujo, ¿sí? Entonces a veces podemos manipularlo un poco. Ese highlight puede estar en la pera de un retrato, en la foto que estamos viendo, pero si ustedes no quieren que la pera llame mucho la atención, lo cual sería lo más normal, o sea, ¿por qué uno querría resaltar la pera? No sé, o sea, no. Entonces, si bien quizás en la foto de referencia el highlight está acá, uno puede muy livianamente y muy tímidamente, sin que se note demasiado, correrlo del lugar. Entonces, en vez de hacer el puntito acá, si yo quiero que llame la atención más la nariz, puedo mover ese highlight a la nariz o puedo forzarlo un poquito más y moverlo al ojo. A lo que quiero ir es, ustedes tengan el control de su dibujo, no sean súper dependientes de la referencia. Si ustedes ven que va a llamar mucho la atención algo que ustedes no quieren, traten de modificarlo. No tener el control de la composición. Muchos copian, muchos están demasiado dependientes, como decía anteriormente, de la referencia. No demasiado dependientes, casi como que son prisioneros de la referencia. Relájense un poco, les pido. Así como los highlights llaman la atención, los lugares más oscuros del dibujo también llaman la atención. Entonces lo que deberíamos hacer es controlar un poco más esas áreas. No hace falta copiarlo tal cual como está en la referencia, sean conscientes de lo que están haciendo. Si estoy haciendo un retrato de un señor que tiene un tapado negro súper oscuro y yo lo que quiero que llame la atención es la cara, bueno, quizás no le dé tan oscuro a todo el tapado, ¿sí? Quizás haga el tapado en un tono medio, haga un degradé hacia abajo, incluso quizás lo deje vacío y lo trabaje solo en línea, y después tome los tonos más oscuros y los lleve a los ojos, la nariz, la boca, el centro de la cara, para direccionar la atención de quien observa. Si no, nuevamente, toda la atención va a ir a la parte más oscura, que es el tapado, y que no me interesa resaltarlo. No me parece lo más importante, definitivamente. Recuerden que nada en el arte está bien o mal, es correcto o incorrecto. Son todas opiniones, pero lo importante acá es que ustedes decidan, que ustedes tengan el control de su dibujo y que no sigan en piloto automático, o sea que las cosas no pasen por casualidad. Si ustedes quieren que el tapado sea oscuro y llame la atención, perfecto, está todo bien, pero sepan lo que están haciendo. Tengo un curso online donde vemos todo esto en profundidad y son varias horas para que ustedes estudien. Les voy a dejar el link acá abajo, está en mi web, y también les voy a dejar otras alternativas para estudiar conmigo. Recuerden likear el video y suscribirse a mi canal si les gustó y nos vemos.